Vamos a tomar los estudios más recientes en cuanto a incidencia poblacional de los problemas que habitualmente trabajamos, explicamos, divulgamos en este canal. La psicopatía, obviamente, la psicopatía y todo lo que es el mundo inquietante de estos personajes sin alma, los personajes que no tienen conciencia, los personajes que disfrutan de hacer el mal, de hacer sufrir y de torturar cruelmente a sus víctimas, lo que llamamos la tríada oscura de las personalidades psicopáticas o también conocidos psicópatas integrados. Vamos a ver cuál es la incidencia de este problema en nuestra sociedad y cuál es la entidad real que nos podemos encontrar y que podemos predecir en nuestras relaciones. Vamos a ver también a cuánto asciende el problema epidemiológico del narcisismo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una sociedad narcisista? De una sociedad donde la verdadera pandemia y no plandemia es nada más y nada menos que el narcisismo. Esta noche, también como rompedores del trance que somos, vamos a intentar explicaros cuál es la entidad real, el tamaño real del problema con el que nos encontramos, con el que muchos de vosotros os estáis enfrentando. Vamos a ello. Bueno, quizás hablar de este tema es algo complicado porque muy pocas personas se atreven a ponerle cifras a la realidad de lo que llamamos el fenómeno del lado oscuro en nuestra sociedad y sobre todo el fenómeno que afecta al sufrimiento intenso que causan estos personajes. No sería noticia hablar del número de psicópatas que hay en el mundo si no fuera porque lamentablemente, aunque son una gran minoría, estamos hablando de personas que dejan una marca indeleble en la vida de los demás, una marca en forma de daño psicológico permanente, daño postraumático habitualmente que tenemos que trabajar dentro de la psicoterapia cero, con víctimas que a veces tardan muchos años en darse cuenta de lo que han tenido. No es simplemente una mala ruptura, un mal de amores, una decepción amorosa o una mera infidelidad, sino que se han encontrado con algo mucho más allá de su comprensión racional y cabal, algo que nunca antes habían conocido en ninguna relación. La incidencia, por tanto, la presencia de estos personajes en nuestra sociedad es importante valorarla, conocerla. Es importante alertar porque la mala noticia que nos vamos a tener que dar esta noche en cuanto a la verdadera y real incidencia de estos personajes va a servir para muchas personas para no pensar que solamente estamos hablando de Aníbal el caníbal, de aquellos depredadores que presentan las películas sangrientas, de un ciclo violento que siempre presenta, sí, a un tipo de psicópatas que ciertamente existen, pero que son minoritarios y que habitualmente terminan bastante pronto, más pronto que tarde, en la cárcel. Estamos hablando de una incidencia de una gran mayoría de psicópatas que no están ni van a estar nunca en la cárcel, que están sueltos, que obran y operan al margen de la conciencia de las víctimas, que no saben a lo que se enfrentan, y por tanto es imprescindible ponerle cifra, haber investigado este fenómeno al servicio, sobre todo, de hacer una política de prevención, una política de atención temprana, de señalización de aquellas señales o conductas o comportamientos que pueden las víctimas identificar tempranamente para saber a qué se están enfrentando y poder zafar, preservarse a tiempo antes de convertirse en víctimas. Lamentablemente no es así. Lamentablemente el ciclo habitual de victimización suele pasar por muchos meses o incluso años antes de que las víctimas se encuentren con la verdad última que hay detrás de ese personaje, inicialmente fascinante, seductor, encantador, pero que finalmente las ha terminado destruyendo. Las víctimas terminan dándose cuenta demasiado tarde que el personaje del que se habían encariñado, enamorado, al que se habían vinculado, con el que habían construido una vida juntos, una familia, una sociedad, una empresa, una organización, algún tipo de red social común, de proyecto vital,
es un personaje siniestro, sin alma, que presentaba desde el principio una agenda encubierta. La incidencia real, por tanto, de estos personajes nos va a ayudar a entender a cuántos de ellos tenemos en nuestras vidas. Y yo voy a empezar por recordaros aquellos aspectos que ya hemos desgranado muchas veces en el canal, pero que pertenecen a la investigación más reciente acerca de nuestras relaciones sociales y acerca de cuántos de los individuos que conocemos pueden estar afectados o infectados por esta condición llamada psicopatía. Tanto la psicopatía pura como la psicopatía subclínica, lo que llamamos la tríada oscura de las personalidades psicopáticas o psicópatas integrados, como también un fenómeno mucho más extenso y menos grave o peligroso que los demás, como es el narcisismo, esa epidemia social de narcisismo que afecta e infecta a nuestras sociedades. Hoy voy a presentaros algunos números, algunas cifras de algunos de los entornos de los países que más nos siguen en las redes y, por tanto, para que tengáis idea de una magnitud que podáis calibrar en vuestra escala, en vuestro conocimiento más inmediato de cuál es el riesgo que un ser humano promedio puede estar corriendo a la hora de relacionarse en el mundo con estos personajes. Ha habido muchos estudios que establecen a cuántas personas conocemos como promedio en nuestras vidas. Obviamente varía ese número en la medida en que esas personas a las que conocemos pueden ser personas a las que hemos llegado a ver una vez en la vida o pueden ser personas con las que intimamos, hacemos una relación habitual, una relación frecuente, pueden ser personas de nuestro entorno familiar, de nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo, personas con las que nos encontramos cada día. Y es importante porque aplicando las tasas de incidencia de estos fenómenos, psicopatía, psicopatía integrada y narcisismo, a estas personas con las que habitualmente nos encontramos, obtenemos cifras muy significativas y sorprendentes. Cifras que explican por qué muchos de vosotros recurrentemente habéis sufrido este fenómeno y lo seguís sufriendo. No es que todo el mundo a vuestro alrededor sean psicópatas, pero ciertamente hay más de ellos de los que imagináis, y esto se debe precisamente a no conocer o ignorar la presencia justamente negada o ignorada de estos elementos en nuestro entorno social inmediato. ¿Cuántas personas conocemos como promedio? Os voy a ofrecer los datos que tenemos procedentes de un estudio que hizo la Fundación La Caixa en 2019, en base a una muestra amplia que nos permitió establecer a cuántas personas conocemos, de esas que podemos poner cara y nombre, de esas personas, cuáles son, digamos, nuestros conocidos más cercanos o habituales, y en tercer lugar, de esos, cuáles son las personas que podemos calificar de nuestro círculo más íntimo, familiar e inmediato. Ese estudio desgranaba que en torno a 5.000 personas de nuestro entorno son esas personas conocidas a las que podemos poner cara y nombre. 5.000 personas que pueden variar, obviamente, en base a la sociabilidad de cada uno, a base de la expansividad social, en base a su personalidad, su extraversión, su gusto o disgusto por las relaciones humanas, su mayor o menor apertura, timidez o asertividad. Por supuesto que hay variaciones, pero siempre estamos hablando de promedios. Por tanto, podéis pensar que tenéis en torno a unas 5.000 personas a las que habéis cruzado o cruzáis en vuestra vida y podéis identificar poniéndole cara, boca, nariz y ojos, y por tanto también saber quiénes son y tener esa conciencia de en qué grado algunas de ellas pueden significar un riesgo o un peligro. 536 personas, dice este estudio de la Fundación La Caixa, nos rodean más cercana o habitualmente, diríamos, son las personas con las que repetimos relaciones y que están en nuestro vecindario, en nuestro entorno social, laboral y familiar. Y de ellas, 150 personas son aquellas que podemos considerar nuestro círculo más íntimo o círculo más cerrado.
Importante porque de estas cifras nos vamos a poder servir para establecer cuál es el riesgo promedio de incidencia de los problemas de los que hablamos habitualmente en este canal. Y por supuesto tenemos que recoger las investigaciones más relevantes y yo diría también más conservadoras, porque de todo hay en la viña del Señor, pero acudiendo a autores relevantes, significativos, que verdaderamente han sentado cátedra en el mundo de la psicopatía, como son Robert Hare, como son Williams y Paulus, como son los grupos de investigadores de los países escandinavos, que han sido habitualmente los que nos han precedido y han sido pioneros en la investigación de estos fenómenos, podemos establecer el número de psicópatas, vamos a llamarles así puros, entre el 1 y el 2% de la población. 1-2% quiere decir que el 98% de las personas que conozcáis no son psicópatas puros, pero vamos a ver a qué punto ese 1-2% puede llegar a ser relevante y a cuántas personas de nuestro entorno podemos verdaderamente poner esa etiqueta como psicópatas puros, psicópatas en el más literal sentido de la descripción más dura y cruel que realizaron desde hace décadas los primeros investigadores. Psicópatas integrados son aquellos que pertenecen a lo que Paulus y Williams, a partir del año 2002, describieron como tríada oscura de las personalidades psicopáticas. Tríada oscura porque hay una formulación de 3 tipos de trastornos que se relacionan y son, por un lado, el maquiavelismo como dimensión de la personalidad fundamental para esta tríada oscura, el narcisismo maligno o extremo, que se correspondería con un trastorno narcisista de la personalidad, y lo que ellos denominan psicopatía subclínica, es decir, una serie de indicadores que cualifican a la persona como un cuasi psicópata o un psicópata subclínico. De este concepto de tríada oscura se derivó a partir de 2002 en adelante un elenco de investigaciones muy importantes, relevantes, que nos permitieron establecer un nuevo concepto que algunos denominamos psicopatía integrada, psicópata doméstico, psicópata de andar por casa, para diferenciarlo del tradicional, digamos, concepto de la psicopatía pura, que estaba relacionado o inmediatamente se acudía a una imagen como de asesino sangriento, asesino depredador, por supuesto carcelario, que termina en ese entorno, y por tanto intentar establecer una diferenciación, porque la mayoría de estos sujetos, estos psicópatas de la tríada oscura, muy improbablemente terminan en la cárcel, muy improbablemente cometen ese tipo de crímenes o delitos y por tanto tenemos que hay que diferenciarlos en el concepto y sobre todo en la incidencia, porque esa incidencia original estamos hablando de entre el 11 y el 13% de la población. Cifras que parecen también, por supuesto, minoritarias, puesto que dejan excluida al 87% de la población, pero vamos a ver a cuánto puede ascender en el entorno inmediato. Y después tenemos ese concepto más amplio, más extenso, que sería el narcisismo. El narcisismo como una dimensión que hemos abundantemente descrito en el canal y que afecta a un porcentaje relevante de la población y que básicamente es un comportamiento tóxico, arrogante, prepotente, nocivo, maltratador y acosador que pertenece a individuos que en lo profundo viven embarcados, inmersos en sentimientos profundos de inadecuación, es decir, son víctimas de una proverbial y sistemática baja autoestima, pero que pretenden ocultar y compensar con conductas del todo contrarias a esa baja autoestima, que simulan una gran seguridad, simulan una gran certeza o una gran arrogancia para compensar y ocultar detrás de esas conductas ese profundo, oculto sentimiento de inferioridad o complejo de inferioridad que presentan los narcisistas. Vamos a ver esta noche cómo estas cifras
proyectadas sobre nuestro entorno íntimo, pueden explicar muchos de los problemas y las vivencias que muchos tenéis. Es así que, si aplicamos a nuestros conocidos esos 5.000 seres humanos a los que podemos poner cara, nombre e incluso apellidos, porque son personas de nuestro entorno, de nuestro círculo social, hablamos de que de esos 5.000, en torno a 50 serían psicópatas puros. En torno a 650 de esas personas serían psicópatas subclínicos o integrados. Y en torno a 1.000, un 20% de esa cifra, tendrían esa característica denominada narcisismo, que, como acabamos de recordar, pertenece a una proverbial baja autoestima. Si nos ponemos a restringir el círculo y vamos solamente a los conocidos más cercanos, el número de psicópatas puros quedaría en torno a 5 personas, el número de psicópatas integrados que nos rodean sería de 70 y el número de narcisistas superaría la centena. Y si nos quedamos con nuestro círculo familiar más íntimo, nuestros amigos cercanos, socios, compañeros de trabajo, las personas de nuestro círculo social más íntimo y cerrado, aquí estamos hablando de 2 psicópatas puros, 20 psicópatas integrados y en torno a una treintena de narcisistas. ¿Qué significa esto? Significa para un país como España cifras absolutamente demoledoras. Y tomando incluso la estimación más baja, el 1% de psicopatía, tendríamos que un país como España tendría casi el 500.000 de psicópatas puros. Para que os hagáis una idea, esta cifra de psicópatas puros, de en torno al 500.000, se corresponde con los habitantes de una ciudad como Málaga, una de las grandes ciudades españolas. El número de psicópatas integrados, que pertenecería a esa tríada oscura de la personalidad, psicópatas subclínicos, narcisistas malignos o maquiavélicos, estaría en más de 6 millones de personas. 6 millones de personas, para que os hagáis una idea, son aproximadamente los habitantes de la Comunidad de Madrid. Y si nos vamos al número de narcisistas, la cifra asciende a más de 9 millones, teniendo aproximadamente el número de narcisistas el tamaño de la población completa de Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España. Estamos hablando de cifras y las realidades detrás de las cifras pueden ser mucho más terribles porque obviamente cada uno puede contar los que han sido depredados por estos personajes, vivencias que cualitativamente son mucho más intensas que cualquier cifra o número, pero quiero que os hagáis idea de la intensidad que puede tener este fenómeno. En la medida en que este fenómeno es desconocido, ignorado y sobre todo banalizado y trivializado, tenemos que muchas personas siguen pensando erróneamente que este es un problema minoritario, residual, que afecta a un porcentaje nimio de personas y que además afecta a las personas que han sido depredadas por delincuentes sangrientos, criminales, terribles y crueles, y no por esta pléyade de individuos que están integrados, que rara vez van a cometer alguno de estos crímenes violentos y que, sin embargo, pueden llegar a ser altamente tóxicos. Si aplicamos estas cifras que acabo de presentaros a otros países de nuestro entorno, y yo quiero hablar muy especialmente para nuestra audiencia, nuestros queridos amigos, suscriptores y miembros de los países de habla hispana que también nos siguen abundantemente, podemos encontrar cifras absolutamente espeluznantes de cómo esta incidencia poblacional puede llegar a afectar en cada uno de sus países la realidad que ellos están viviendo. Así, por ejemplo, tenemos que para un país como México, que es una república hermana que hemos visitado y seguiremos visitando habitualmente, con 127 millones de habitantes, la población de psicópatas puros sería equivalente a la de la ciudad de Guadalajara. Nada más y nada menos. La población de psicópatas integrados
sería equivalente a la población de todo el Estado de México. Y la población de narcisistas sería la suma de los habitantes del Estado de México y de todo el Estado de Jalisco. Esto para que os hagáis una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de la incidencia de problemas que sí, ciertamente son menores, porque no son mayorías, pero que ciertamente significan a la escala de países una gran población y por tanto un gran riesgo de que os encontréis con algunos de ellos. Para un país también querido como Colombia, en torno a unos 53 millones de habitantes, tenemos que la cifra de psicópatas puros sería aproximadamente equivalente a la población de la ciudad de Bello, en Antioquia. La cifra de los psicópatas integrados sería equivalente a la de todo el departamento de Antioquia. Y la cifra de narcisistas, o digamos individuos que presentan esta característica, sería el equivalente a todo el departamento de Bogotá, de EC y todo el departamento de Bolivia. Para un país como la Argentina, también muy querido para nosotros, para este canal, con una población de 47 millones de habitantes, el número de psicópatas puros sería aproximadamente el tamaño de la ciudad de Santa Fe. El número de psicópatas integrados sería 2 veces el de los habitantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y el número de narcisistas sería equivalente a la suma de los habitantes de los departamentos o provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán. Por deciros de qué estamos hablando cuando en este canal relatamos los horrores que ciertamente afectan individualmente, particularmente, pero que tienen que ver con una realidad externa que como sociedad estamos sufriendo, de la que no se habla y de la que los que yo llamo mantenedores del trance no quieren ni oír hablar, ni tampoco que las ovejas despierten de ese sueño en el que todo va bien, todo es estupendo, maravilloso y no hay ningún riesgo y ningún peligro. Ciertamente, la psicopatía subclínica o psicopatía integrada está siendo la causa de los problemas mayores de los que hablamos en este canal. Hablamos de problemas de acoso laboral, que tienen como protagonista a individuos maquiavélicos, a directivos narcisistas o directamente psicopatizados por el poder. Hablamos del bullying, del acoso escolar, llevamos 16 años hablando de esto en este canal. Hablamos de niños que ya desde pequeño presentan características psicopáticas, sí, porque psicópata se puede nacer, o también se puede uno devenir en un psicópata a través de un proceso insidioso de paso al lado oscuro, un procedimiento gradual por el cual una persona normal puede irse transformando en un psicópata integrado. Hablamos del amor cero, de las relaciones de pareja fracasadas por individuos que tenían desde el origen una gran capacidad de seducir, de encantar, de enamorar a las víctimas. Hablamos de familias disfuncionales, entre las cuales un número importante están infectadas y afectadas por progenitores que tienen estas características y que las proyectan sobre la prole, sobre el resto de los miembros familiares, convirtiendo la experiencia de venir al mundo en una de estas familias en un auténtico infierno. Estamos hablando de un problema social muy extendido, del que casi nadie se ocupa, del que casi nadie habla y que no tiene como protagonista los rasgos o características de la propia víctima, sino que el protagonismo activo de estos problemas pertenece a rasgos, sí, disposiciones o condiciones que están en el agresor, en el victimario, en el depredador que causa el daño y que causa el riesgo de alta toxicidad. Estos personajes, por tanto, están entre nosotros. Y como hemos repetido muchas veces en este canal, si no los identificamos a tiempo, estamos destinados a convertirnos en sus víctimas. Obviamente no es para provocar una posición a la defensiva basada en el miedo o en la paranoia, sino basada en la prudencia de conocer la realidad, de aceptarla y de saber
que los psicópatas integrados que nos pueden dañar, que nos pueden afectar y que pueden destruir nuestras vidas, nuestras haciendas, los mejores años de nuestras vidas, nuestros propios hijos, están entre nosotros, están para quedarse, están desde hace tiempo y no son registrados, descritos, tomados en cuenta por los relatos oficiales, siempre bien pensantes y siempre patrocinados, dirigidos y protagonizados por individuos que también tienen estos mismos trastornos o condiciones que estamos describiendo. ¿Qué quiero decir? Pues que obviamente los que ascienden y se quedan en las cúpulas de las organizaciones políticas, sindicales, de todo tipo, suelen ser individuos que si no lo eran en origen, se van transformando, van convirtiéndose, van pasando al lado oscuro y cuando están al cabo de toda esa parafernalia, de todo ese poder, no están interesados en que este relato trascienda, en que este conocimiento se vaya divulgando entre las potenciales víctimas, porque una víctima precavida difícilmente se convierte en víctima o si lo es, sale rápidamente, hace frente, identifica a tiempo el problema y se pone a buen resguardo. Este conocimiento, por tanto, es sistemáticamente olvidado, muy complicado obtenerlo, incluso en las redes. Ir a buscar estos datos y veréis lo ocultos que están, lo que hay que insistir y rebuscar y tirar de las alfombras porque están sepultados. Sí, están ahí, pero están debajo de muchas otras cosas menores, conocimientos irrelevantes, banales y triviales que despistan de la verdadera incidencia, del verdadero tamaño del problema. Es así como los portadores de estas malas noticias solemos ser acusados de alarmistas, de vivir de la alarma social, de ser tremendistas, de propagar el terror y el miedo y, por tanto, acusados de ir despertando de ese sueño a las potenciales víctimas antes de que lo sean. Nos complace mucho, por lo menos a mí, esa acusación, el tenerla, y aceptamos esa descripción como rompedores del trance. Obviamente, los que se benefician de vuestro sueño, de vuestro trance, no están interesados en que os despertéis. Aquellos que cortan el bacalao, aquellos que tienen la sartén por el mango, aquellos que dirigen la Matrix psicopática no quieren saber nada de que las víctimas se den cuenta a tiempo, pongan nombre al problema y, sobre todo, adopten medidas de protección que les puedan ayudar a tiempo a eludir el proceso de victimización y traumatización. Desconfía de todo aquel que te diga, como aquel cocodrilo de la fábula: bebe quieto, le decía el taimado cocodrilo al perro que bebía en el Nilo. Y el perro prudente le responde: dañoso es beber y andar, pero ¿acaso es sano aguardar a que me claves el diente? Todos vosotros, los miembros y suscriptores de este canal, estáis llamados no solamente al privilegio de tener información relevante en tiempo real que puede salvar vuestras vidas, sino también a poder ser agentes sociales de cambio y divulgar en vuestro entorno este conocimiento, esta información que ha salvado la vida de muchas personas y que puede salvar la vida de muchas otras, a poco que también vosotros seáis propagandistas y divulgadores de esta realidad. Un psicópata integrado no es Aníbal el caníbal, no es un señor que se come los higadillos y los entresijos de sus víctimas. Es un ser humano encantador, seguramente el político al que votas, la persona que dirige tu cofradía, tu asociación, la ONG en la que colaboras, la persona encantadora que te sedujo, te maravilló o incluso te enamoró. La persona que no imaginas está en tu entorno íntimo, de ese entorno íntimo de pocas personas que conoces, pero entre las cuales cabe, por supuesto, que te encuentres un número significativo, un número relevante de psicópatas integrados, de personalidades narcisistas, de personalidades maquiavélicas o incluso de psicópatas puros. No te conformes con pensar ingenuamente que a ti no te ocurrirá, porque eso es lo que la mayoría de las víctimas que hoy lo lamentan pensaron alguna vez.
esto no ocurre más que en las películas, esto es tan horrible que no puede suceder, esto es tan terrible que jamás me ocurriría a mí. Desconfía de ese pensamiento ingenuo y de esa enorme disonancia cognitiva que afecta a las víctimas y ponte a trabajar a la hora de conocer, informarte y también informar a las personas de tu entorno, básicamente tus hijos, tus familiares más queridos, las personas que van a encontrarse, obviamente, por la propia necesidad de las cifras y los números que manejamos con este fenómeno. Dar las herramientas a tiempo significa prevenir, precaverse y hombre prevenido vale por dos, dice el refrán. Esa prevención activa que se basa en la información relevante puede salvarte y puede salvar a muchas personas a tiempo. Y esta noche pues hemos intentado sobrepasar la apariencia de ese mundo aparente que estamos hartos de criticar como falso, como precisamente eso, una mera apariencia, y hemos intentado daros un esquema real, un esquema basado en los datos, un esquema basado en las cifras y en la incidencia y prevalencia de estos fenómenos, que aplicados a la escala individual de cada uno de vosotros da esas cifras tan inquietantes, ese número de personas de vuestro entorno, que recuerdo, es preocupante porque está ahí, están ahí y están para quedarse. Y si no los identificamos a tiempo, estamos destinados a convertirnos en sus víctimas. Así que os deseo que penséis, meditéis y también seáis esos agentes sociales de cambio tal y como os proponemos desde este canal, en el que seguimos cada día con vosotros. No olvidéis que tenemos cada día emisiones para nuestros miembros y también suscriptores, emisiones que quieren ayudaros a recordar ese buen propósito que habéis hecho de salir adelante, de pasar esta mala noche en la mala posada que estáis pasando, sabedores de que hay vida más allá de un psicópata, de un narcisista, de una relación tóxica, y no perdiendo la esperanza de un día convertiros en esa mejor versión de vosotros mismos.